Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia de orden del licenciado César Dargán, quien es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP. Licenciado, gracias por estar con nosotros en este momento. Qué honor estar particularmente hoy, que este programa celebra su 10º aniversario. Michelle, te abrazo y te felicito por este esfuerzo que viene siguiendo la trayectoria que inició el doctor Julio Jacín ya hace muchísimos años, pero que tú has cargado con esto. O sea que es un honor para mí en este momento tan especial. Gracias, licenciado. Yo creo que sigue celebrando el aniversario que estamos, no es la reforma. Yo creo que es importante. Bien, hay un tema, yo creo que es el tema obligado con el que debemos iniciar el programa, y es discutir un poco de dónde está la reforma. Yo creo que podemos hacer una introducción, hablar de que si el país, de los efectos, y no. Yo quiero iniciar. Primero, usted representa el Consejo Nacional de la Empresa Privada, donde a su vez están representados, yo creo que, si no todos los sectores, el 99% de los sectores. Por lo que cualquier tema de reforma, inclusive hasta para usted, debe ser complejo, porque tú puedes decir que como grupo, que a este sector me lo toca más que a este, o este no tanto, pero hay que defender o hablar o tratar de que cada uno de los sectores que son parte del CONEP tengan su representación y la capacidad de buscar consenso en el caso de lo que se presenta. El Consejo Nacional de la Empresa Privada tiene todas las asociaciones, el sector financiero, el sector industrial, el sector zona franca, el sector turismo, el sector... yo creo que son todos los sectores que lo componen. Y el presidente ha hecho una reforma fiscal, ha mandado al Congreso una reforma fiscal que toca, yo creo que todas las áreas de los incentivos, los impuestos sobre la renta, la persona es completa en cuanto a lo que tiene que ver con las recaudaciones y las reformas, así como ha hecho unos planteamientos también de control del gasto, de austeridad y de qué se va a hacer con el dinero. Hoy, no discutamos ya, tenemos una propuesta, está en el Congreso, licenciado. ¿Cuál es la posición del Consejo con relación a todo esto? Y sobre todo, díganos algo. Estoy viendo que yo no lo vi posible, ahora lo estoy viendo, creo que hay la oportunidad de que en el Congreso parece que se van a buscar consenso, se están conociendo vista pública, se están hablando con los sectores. ¿Cuál es la situación real y hasta dónde usted cree que vamos a terminar con esto? Esta semana nosotros estuvimos en el Congreso Nacional en los diferentes espacios de diálogo que se han abierto, tanto reunidos con la Comisión de Hacienda como también en las vistas públicas que se celebraron. Yo creo que durante meses, de hecho, en otras ocasiones en este programa, hemos hablado del tema fiscal y viene la reforma, viene el pacto, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo y llegó el lobo. Ya hay una propuesta formal del Ejecutivo, una ley de modernización fiscal, y sobre la base de la misma hemos hecho algunas propuestas. Lo primero de ellos es que hemos coincidido con el gobierno en la lógica detrás de la reforma. ¿Y cuál es la lógica? Y pretendo hacerlo en los términos más llanos posibles. El Estado percibe todos los años ingresos que ascienden al 16% del Producto Interno Bruto, pero sus egresos presupuestados, según la ley de presupuestos, son 19% del Producto Interno Bruto. Entonces, empezando el año, sin mover un peso, ya hay un déficit de un 3% del PIB. Si a eso se le suma... ¿Cuál es el PIB? 110 mil millones por año. Sí. O sea que estamos hablando que nosotros arrancamos un año con 350 mil millones en rojo. Correcto. O que es el faltante. En adición a eso, hay una deuda con el Banco Central que cuando se le suma el déficit consolidado del Estado todos los años es de alrededor de un 5% del PIB. Esa es una realidad. O sea, hay que buscar prestado 500 mil millones todos los años. Es una situación precaria y hemos coincidido con el gobierno en la motivación porque no es solamente que hay un déficit hay quien vive con un déficit. Sin embargo, eso limita la capacidad que tiene el gobierno de poder destinar recursos a aumentar su gasto de capital y hacer las inversiones en obra, en satisfacer las necesidades de la población. Esta es una situación que se ha venido deteriorando en el tiempo, no es solamente en esta gestión de gobierno, esto se ha venido arrastrando. La pandemia fue un detonante. Por ejemplo, la pandemia generó
que el gasto aumentara, pero en una proporción mayor de 3 puntos el gasto corriente. Sin embargo, el gasto de capital se redujera y está ahora en el nivel más bajo. Entonces, en el primer punto, nosotros hemos coincidido de que hay una situación precaria de las finanzas públicas y en eso estamos de acuerdo. El segundo tema, que va complementario con ese, es que esa situación no es solamente por una falta de ingresos, que efectivamente no pueden responder a la demanda, sino que entendemos que hay una serie de temas estructurales que se han venido acumulando en el tiempo, que cada vez drenan más las finanzas públicas y que su no atención inmediata lo que hará es más grave esta situación. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos el sector eléctrico, para poner un ejemplo, hace 20 años, en el año 2004, en un momento en que el país estaba en esa transición del presidente Mejía al presidente Fernández, la crisis de los bancos, un contexto internacional complejo, el CONEP de entonces presentó unas propuestas al país y le preocupaba el déficit del sector eléctrico. Pero en aquel momento hablábamos de 400 millones de dólares y este año posiblemente cerremos cerca de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares más que la reforma que se está planteando ahora mismo. Si nosotros vemos el tema de educación, y no solamente la calidad de la educación que es fundamental, sino que se han destinado el 26% de todos los ingresos que ha tenido el Estado en los últimos 10 años precisamente a educación. Entonces veamos cuál es la calidad de lo que ahí se está gastando. Cuando usted habla de que nosotros tenemos un déficit primario de un 3% del PIB, incluyendo lo del Banco Central, y es para tratar de caer en el monto, llegamos a un 5% del PIB. Ese 3 incluye el déficit del sector eléctrico y los créditos y los intereses de los préstamos. Eso es lo más delicado. Esta situación ha generado, y coincidimos con el planteamiento del gobierno, que 5 partidas se lleven el 85% del presupuesto. Educación, los intereses de la deuda, los subsidios sociales, salud y el sector eléctrico se llevan el 85% del total de los ingresos que tiene el gobierno dominicano. Entonces la sobra hay que hacerla con dinero prestado siempre. Por eso es que ahora el gobierno la plantea, que lo que va a hacer con eso, como si fuera a mantener reduciendo el endeudamiento de forma lenta, pero que va a coger los 110.000 millones para las obras del sector salud, la policía y todo eso. Nosotros entendemos que el presidente Abinader y su gestión de gobierno han hecho un esfuerzo extraordinario de mejorar la calidad del gasto. Un planteamiento que hemos hecho es la racionalización, en qué se está usando el dinero. Y nosotros hemos saludado y apoyado medidas que van, por ejemplo, con la fusión de instituciones, la eliminación de instituciones que no tienen sentido, el control de gastos superfluos que realmente son escapes innecesarios. Claro, en adición a esos anuncios, esos planteamientos, también estamos actuando como veedores de que se cumplan y que en el tiempo no solamente sea el anuncio de que tú fusionaste 2 ministerios, claro, sino que eso represente algún tipo de ahorro. Entonces, el planteamiento no es que el gobierno no gaste, no, es que gaste y que gaste bien y que gaste en las obras que realmente se necesita y esos recursos hay que buscarlos. Bien, comienzan las preguntas puntuales. El Consejo Nacional de la Empresa Privada está dentro del grupo, podemos decir hoy, de los miembros de la sociedad dominicana que estaban de acuerdo con que era necesaria una reforma fiscal. Es que la reforma fiscal, un gran pacto fiscal, o como hemos dicho, siendo más ambiciosos, un gran pacto de nación, es requerido en la República Dominicana. Ok. Segundo, ¿usted entiende que el monto con el que se inicia a buscar esto y la forma que se ha dicho, nos vamos gradual para no buscar más de 122.000 millones, nos vamos a ir bajando y desmontando esto hasta el 2036 y vamos a utilizar también la ley que controla que el gobierno no se endeude más que cierto... La ley de responsabilidad fiscal. ¿Usted entiende que ese monto que el gobierno se ha puesto como meta y la forma está bien? Es un monto moderado, un 1.5%. ¿Moderado usted lo que quiere decir que es poco? Bueno, que un 1.5% del PIB, cuando se intentó hacer una reforma en el año 2021, las necesidades de recursos adicionales se estimaron en lo que hablamos, en alrededor de 5% del PIB. Esa reforma inició con aspiraciones de un 3.5% del PIB.
y luego de algunos recortes llegó a estar por encima del 2% del PIB. Entendemos que es moderado y prudente porque si comparamos con otros países en el mundo, una reforma de dimensiones mayores en estos precisos momentos es bastante compleja. Entonces, una reforma de 1.5 del PIB es bastante prudente y moderada la aspiración de recursos adicionales. Bien, ahora yo veo todos los grupos que en ustedes se representan, muchos de ellos, pero también de forma individual, tú ves que están buscando reunirse y buscar consenso. Si había un consenso con la necesidad de la reforma, si se está hablando del monto que es prudente, si uno mismo sabía que había discusiones de que había que hacer una reforma fiscal, que estaba hablando de eso, de los aumentos de salario, de todo eso, ¿hubo conversaciones o no con los sectores? ¿O es ahora el escenario para eso, cuando se conoce ya, vamos a decir, el corazón del proyecto de ley? ¿Ahora es el espacio para discusión? ¿O es que el gobierno nunca presentó? Pues yo recuerdo algunos que se habló de reforma fiscal bastante, se sabían, no fue que no aparecimos hoy con una reforma fiscal. En el caso del Consejo Nacional de la Empresa Privada, nosotros no estamos reaccionando a una coyuntura. Nosotros nos hemos preparado para esta conversación. En noviembre del año pasado, y tuve la oportunidad de conversarlo en este mismo programa, presentamos al país las propuestas de la Convención Empresarial y uno de los componentes era precisamente el tema fiscal. Pero desde enero de este año hemos venido trabajando con las 75 asociaciones, 89 empresas y la representación indirecta de más de 60.000 empresas de este país en levantar cuál es la situación real y cuáles podrían ser propuestas factibles para que esto ocurra. Nosotros hemos tenido conversaciones con el gobierno, no podemos decir lo contrario. Sin embargo, pero no se conocía el detalle. Entendemos que del proyecto presentado hay muchísimas oportunidades de mejora, porque si estamos hablando de un abordaje integral del tema fiscal, el tema fiscal implica tanto los gastos como los ingresos. El tema fiscal no es un abordaje solamente tributario de impuestos. Y nosotros hemos planteado, y así lo hicimos en el Congreso esta semana, de que al mismo nivel de abordar el tema tributario, los impuestos, nosotros veamos el tema no tributario. Medidas administrativas. Usted anda buscando más, el CONEP es más ambicioso en cuanto a que el Estado, por ejemplo, fusione más ministerios, elimine más de la nómina pública, todo esto, ¿qué usted se refiere? Michelle, ¿a qué me refiero? Al día de hoy, si no hay reforma en la República Dominicana, por cada peso que se pudiese recaudar del ITEVIS, apenas se están recaudando 34 centavos. Esa es una referencia a un estudio del Centro Interamericano de Administración Tributaria, CIAT. Somos el peor país de la región en eficiencia recaudatoria del ITEVIS. De cada peso, 34 centavos. 18 centavos... ¿Usted está hablando que es una evasión de 70%? No, 18 centavos de esos no se recaudan porque son parte de las exenciones de algún régimen especial. Del gasto tributario. Del gasto tributario. Educación y salud, por ejemplo, o de alimentos que están exentos. Claro, pero 46 centavos no se recaudan por ineficiencia, por informalidad, por evasión, por comercio ilícito. ¿Qué estamos planteando? Es que la eficiencia recaudatoria, el dotar a la autoridad tributaria de las herramientas que requiere, de digitalización, de tecnificación, de modernización, no puede estar ajeno a esta discusión, porque no puede ser que seamos el peor país de la región en eficiencia recaudatoria del ITEVIS. La media de la región... Pero para cobrarle a los que no pagan o eso, ¿no había que hacer una reforma? Bueno... Usted lo que está planteando es, si yo subo 20 puntos del 46 que no se pagan, yo a lo mejor no tengo que quitar tal exención. Te lo cuantifico. Si nosotros, en vez de cobrar los 34 centavos que estamos recaudando ahora mismo, recaudamos 55 centavos, no son 100, no es el peso. No, porque las exenciones están ahí. Correcto. Si recaudamos 55, que es la media de la región, 20 centavos más por cada peso, estaríamos hablando de cerca de 200.000 millones de pesos solamente en eficiencia recaudatoria. Entonces, ¿es posible a corto plazo esto, licenciado? Es complejo y hemos tenido esa conversación con las autoridades del gobierno, un diálogo franco y sincero, y creo que hay una voluntad para hacerlo. Y en su respuesta creo que hay sinceridad. Dice, mira, si fuese tan fácil lograr niveles mayores de eficiencia, le damos a un botón en una computadora y al día siguiente estamos cobrando. Esto conlleva muchos cambios que van desde la cultura, desde la educación, desde la capacidad de perseguir a los evasores, desde las sanciones que se apliquen, desde los sistemas que se implementan. Por ejemplo, aquí en República Dominicana se ha avanzado con un proceso de facturación electrónica. La facturación electrónica ya ha cubierto más del 90% de los grandes contribuyentes.
Pero ¿quiénes son, Michelle, los grandes contribuyentes? En este país muchas veces se desconoce que 400 empresas pagan el 75% de las recaudaciones. Muchas veces hemos dicho, es muy fácil cazar en el zoológico. Y esas 400 empresas son parte del CONEP. Sí, la mayoría de ellas. ¿Qué sucede? Ahora viene una fase más compleja en la que tenemos que apoyar a las autoridades, porque es aumentar y amplificar la facturación electrónica en los otros niveles. Las medianas empresas, las pequeñas empresas y las microempresas, muchas de las cuales también son parte de CONEP, pero que cuando vas bajando en la escalera, en los niveles de las pequeñas y las micro, es donde tienes altísimos niveles de informalidad. Entonces, es complejo la eficiencia recaudatoria, pero es lograble. Y nosotros hemos visto que en los países que han invertido de nuestra región, no te voy a mencionar Suiza, Noruega, Australia, no, en nuestra región, países que han invertido en digitalización, en tecnificación, han aumentado hasta un 12% sus recaudaciones. ¿Qué quiere decir con eso? De que si ahora mismo la presión tributaria es de un 14%, es decir, el total de los impuestos es más o menos un 14% del PIB, y nosotros vemos un 12% adicional de ese 14%, estaríamos inclusive en Sí, pero eso es ampliando el grupo de gente que pague, porque lo que pagamos yo me siento que tengo como un 200. Bueno, nosotros podríamos lograr recaudar hasta un 1.7% del PIB con eficiencia recaudatoria. Bien, estoy claro en esto, pero a corto plazo no se puede, y tampoco le puedo decir, pero ustedes quieren que el sacrificio sea, que el cobro se haga, ni con sacrificio del gobierno solamente, ni tocando los impuestos, subiendo los impuestos, ni subiendo las exenciones. A veces veo como la película del el Diablito y el Angelito, ¿verdad? En el caso del CONEP, vamos a ver, algo tiene que dentro de todo este contexto tan complejo, porque yo personalmente digo, no me quiero ver en los zapatos de César Dargán o sobre todo del presidente del CONEP, que tiene que a veces tener una posición firme, porque usted tiene una posición que maneja tal vez la historia, la continuidad y todo eso. Pero, por un lado, el sector financiero. Me le están poniendo impuestos, se me va a ver una fuga de capitales. Vamos a ver la otra cara. Por otro lado, el mismo sector, el sector construcción, impuesto a algunos productos que no pagaban, y en adición el tema de los fideicomisos, eso que se eliminan las exenciones para los, se ponen al 27% en vez de al 10%. Hay que vivir esto. Las industrias que fabrican, entonces los productos que se van a vender, muchos de ellos van a tener ITEVI en esa área. Las exenciones al turismo. Usted tiene un turismo que tiene una ley de Confotur que se plantea su eliminación total. Y en fin, nos podemos sentar. Yo no sé si el cine es miembro del CONEP, pero no sé también hasta dónde. Creo que a través de algunas empresas, por lo menos a través de las formales, por ejemplo, la que maneja Corripio, la que maneja Vicini, creo que a lo mejor tendrán parte también de todo esto. ¿Por dónde? Ok, vamos a cobrar más y vamos a hacer esto. ¿Por dónde se puede trabajar el tema de las exenciones dentro de la propuesta del CONEP? Porque ustedes están pensando en que algún sacrificio van a tener que... Me encanta esa pregunta porque me permite ponerlo en contexto. En primer lugar, yo he reconocido las necesidades de que el gobierno tenga recursos adicionales. En segundo lugar, he insistido con medidas no tributarias que tienen que ver con eficientización. Y esto que está planteando tiene que ver ya directamente con medidas tributarias, porque es cobrar impuestos. ¿Qué sucede? Los regímenes especiales se calculan dentro del gasto tributario del gobierno. Y ese gasto tributario en el presupuesto del año 2024 ascendía a 4.6% del PIB. Eran más o menos 350.000 millones. Eso incluye las exenciones y las cosas que están como los ITEVI. Esos son todos los ingresos que por la vía impositiva puede recibir el gobierno que por algún régimen especial no está recibiendo. Cuando tú desglosas dónde es que están esas exenciones que se están dando... Usted está hablando de 500.000 millones. 350.000 millones. Ok. Cuando tú desglosas eso, nos damos cuenta, primero si lo vemos en función de cuáles son los impuestos que se están... El 52% del gasto tributario es ITEVI. Luego tú tienes impuestos sobre la renta, impuestos selectivos, IPI, así sucesivamente. Pero más de la mitad del gasto tributario en República Dominicana es ITEVI, o como se le planteará ahora de un cambio de denominación a IVA.
Cuando tú pones a verte el detalle de quién, dónde están, cuáles son los regímenes, el 40% del total del gasto tributario, sobre 2 puntos de nuestro PIB, es exenciones a personas físicas. ¿Okay? Esa es la erosión de la base del ITEVI, qué paga y qué no paga. Cuando tú vas bajando la escalera y te pones a ver los regímenes especiales, tú te encuentras, el primero de ellos que más recibe, zona franca. Zona franca es apenas el 11% del total del gasto tributario. Eso es un 0.5% del PIB. ¿Pero qué son las zonas francas? Las zonas francas al día de hoy son el 60% de nuestras exportaciones. Las zonas francas son hoy 200.000 empleos. Las zonas francas son una fuente de inversión extranjera directa. Cuando tú sigues bajando en la escalera, tú te encuentras que el sector turismo es apenas un 3.7% de nuestro gasto tributario, 0.2% del PIB. Cine, 0.1.7%. Sin embargo, ¿cuánto recauda, por ejemplo, el turismo en un año? ¿10.000 millones? Sí, lo que quiero decir es porque nuestra posición nunca va a estar aferrada a una defensa de no toquen a nadie. No, de hecho, hay un principio de la economía que dice que los subsidios no son permanentes en el tiempo. Los subsidios y las exenciones van orientadas a sectores que requieren algún nivel de compensación para tener los niveles de competitividad y responder a factores externos. Muchos de estos regímenes ya tienen muchos años. Estamos completamente de acuerdo en que los revisemos. Pero hay una diferencia muy clara entre tú desmantelar completamente el régimen o tú lograr revisarlo, evaluar su impacto costo-beneficio, introducir las modificaciones que se tengan que introducir, porque posiblemente hay exenciones que se están otorgando en este momento que ya no tiene sentido que se otorguen, pero eso es muy diferente, con gradualidad, con objetividad, a tú simplemente desmontarlo. Entonces lo que estamos apelando es porque los regímenes especiales no es que sean intocables, petrificados, que ahora está de moda la Petra. Sí, la cláusula Petra. No están petrificados, vamos a revisarlo, pero veamos cualquiera de ellos, las zonas francas, el turismo, proindustria, el cine, vamos a ver qué representan, qué adecuaciones se le pueden hacer y cuál es el costo-beneficio. Porque al final del día nosotros estamos convencidos de que la oportunidad de desarrollo y escalar a esa propuesta de duplicar nuestro Producto Interno Bruto y hacer de la República Dominicana más grande, depende en gran parte de la capacidad que se tenga de generar un clima de confianza para la inversión, generar empleos y que nuestra economía siga creciendo y diversificándose. Entonces, por eso el llamado ha sido a la prudencia, vamos a ver dónde hay que producir esos ajustes y estamos en la primera fila para trabajar de la mano con el gobierno en lograr esos acuerdos posibles. Licenciado, usted es un veterano en todo esto, imagínese como que estamos fuera del aire. El espíritu, yo personalmente veo un espíritu de consenso en este momento, aunque estamos en el Congreso, pero yo veo un espíritu de consenso. ¿Usted cree que realmente, y también he visto algunas declaraciones de los sectores del gobierno también, de que están abiertos al diálogo, ¿usted entiende que hay ese espacio? ¿Usted nota que realmente esto son declaraciones o realmente hay la posibilidad, los están escuchando? Posterior a la presentación del proyecto, tan reciente como esta semana, en múltiples ocasiones, el presidente Abinader ha reiterado su vocación de diálogo. Y en su primer cuatrenio, si de algo dio muestra, fue de esa capacidad de diálogo, de su apertura a la concertación, de escuchar e inclusive de tomar las medidas que tenga que tomar por el bien de la colectividad. Nosotros confiamos en el planteamiento que ha hecho el presidente Luis Abinader. Nosotros hemos acudido al Congreso Nacional y debo decir que en la comisión, con representación de todos los partidos, ha habido bastante apertura. Yo quiero reconocer el liderazgo que ha ejercido el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en toda esta situación. Yo quiero reconocer al presidente de la Comisión de Hacienda, Fran Paulino, que han procurado escuchar a los sectores. Ahora, propuestas hay de más sobre la mesa. Lo que tenemos ahora posiblemente es que pasar a una fase de poder ponderar qué de estas cosas funcionan, cuáles no, y lograr un acuerdo en beneficio de todos los dominicanos. Bien, finalmente con el tema de la reforma fiscal, hay otros aspectos que se presentan en este proyecto de ley, como la creación de ITEVIS a productos, aumentar la base del ITEVI en algunos productos que tocan a la industria nacional. Y también
en esta ley se presentan algunos aspectos que tienen que ver con las recaudaciones a la persona física, el aumentar el porcentaje al 27% de los que cobran, tal vez poner a todo el mundo a contribuir. Y aunque ustedes representan a presentar, ustedes representan a las empresas, pero de una forma las personas son empleados de las empresas, los formales. ¿Ustedes tienen posición con respecto a estos temas? Por ejemplo, la parte que tiene que ver con el salario, que impacta el salario y a la persona física y al mismo ITEVI. Cuando hemos hecho el planteamiento de la progresividad de la reforma, en gran parte tiene que ver con la contribución en función de la capacidad que tenga cada uno de los sectores o personas para la tributación y para lograr estas metas que nos estamos estableciendo. Si bien estoy hablando en nombre de las empresas, la esencia de las empresas son las personas. Sin personas no hay empresas y por eso hemos procurado todo tipo de equilibrios. Nosotros entendemos que además de progresiva, la reforma debe ser gradual en los aspectos en los que se tenga que ser, que en adición a eso, los sectores con menos poder adquisitivo, los más pobres de nuestra sociedad, deben recibir todos los apoyos que puedan recibir para mitigar los efectos que pueda tener esta reforma. Y hemos apoyado al gobierno en las iniciativas que van orientadas a que los más pobres no sientan en su bolsillo los efectos que pueda tener esa reforma. Pero en adición, la pujante, trabajadora y creciente clase media de la República Dominicana también tiene que ser considerada. Y por eso hemos visto que una serie de medidas, cuando tú no la ves individualizada, sino la aplicación de varias medidas a un solo bolsillo, puede tener un impacto mayor. Entonces yo creo que hay una grandiosa oportunidad de tener equilibrios, siempre y cuando mantengamos el dinamismo que tiene nuestra economía, que a través de ese dinamismo cada vez tengamos más y mejores empleos, que sean cada vez mejor remunerados, que mantengamos el ambiente de estabilidad política, de crecimiento económico inclusivo y de paz social que tenemos en nuestro país. Y creo que las condiciones están dadas, si bien es cierto, posiblemente se han caldeado un poco los ánimos, para tener un diálogo sincero. A nadie le gusta pagar impuestos, son impuestos, o sea, si no tuvieran otro nombre, a nadie le gusta, no es agradable. Sin embargo, tenemos que ser lo suficientemente conscientes, empáticos y realistas de cuáles son las realidades de nuestro país y sobre la base de eso construir acuerdos. El CONEP está dispuesto dentro de este proceso de diálogo a ceder en algunas partes su posición en cuanto a la reforma, realmente a buscar también a permitir de que algunos sectores tengan una cuota de sacrificio. Nosotros estamos en la mejor disposición de ser parte de este diálogo. Nosotros en adición entendemos de que todo está sobre la mesa, pero que tenemos que ser objetivos, actuar con criterios, con principios de qué es lo que estamos haciendo, no legislar solo para el presente, y creo que los efectos, muchos de los efectos que podrían derivarse de esta reforma se verían en el mediano y largo plazo. No solamente legislar al país de hoy, sino al país que queremos construir. Por eso parecería que era una excusa cuando decíamos, mira, es que no es un pacto fiscal o una reforma fiscal, nosotros necesitamos un pacto de nación para ver cuál es el país que nosotros queremos, cuándo queremos tener ese país, cuánto cuesta tener ese país y sobre la base de eso hacer los ejercicios que se requieran. Bien. Hay otro tema que no quiero perder la oportunidad de conversar con usted y es el tema de la mano de obra y de nuestro vecino amigo Haití. Nosotros tenemos un país que tiene en varios sectores hoy, de forma regular o irregular, como la construcción, la agropecuaria y otros, que el 80, el 90, el 100% dependen de la mano de obra haitiana. Es una realidad. Y también tenemos un problema de mercado, nuestro segundo socio comercial, y hay muchos productos dominicanos o que se venden a Haití desde República Dominicana, lo que impacta muchos de los miembros del CONEP. Con este proceso que está viviendo Haití, un proceso complejo, de irregular, no se ha podido hacer nada con eso, problemas en la frontera y todo, el gobierno ha iniciado un proceso de deportaciones masivas creo que se habló hasta de 10.000 semanales. Y hay muchos sectores que están teniendo problemas con el tema de la mano de obra. ¿Tienen posición el CONEP con respecto a esto?
Definitivamente, porque el tema haitiano, que muchas veces hemos dicho, más que un problema, es una realidad, es nuestro vecino y seguiremos siendo vecinos porque compartimos una isla. Cuestiones que el país que ha mostrado mayor nivel de desarrollo en las últimas 3 décadas en nuestra región comparte la isla con el país más pobre de la región y uno de los más pobres del mundo, y esas asimetrías tienen que ser consideradas en nuestra relación. Ahora bien, el tema de los inmigrantes como parte de la fuerza laboral de la República Dominicana o el tema del socio comercial son secundarios cuando tenemos niveles de inestabilidad y de falta de seguridad como los que tenemos en Haití. El tema migratorio, nosotros hemos asumido como CONEP una posición bastante responsable, y es que en la República Dominicana se apliquen las leyes de la República Dominicana. Nosotros tenemos una ley general de migración que podría tener mucho espacio de mejora, pero es una ley bastante completa y que la aplicación de la ley no debe estar en cuestionamiento. Ahora bien, nosotros en adición entendemos que hay que visualizar y contemplar esa realidad en el mercado laboral y legislar al respecto. Pero la ley de migración y las disposiciones laborales no pueden contravenir lo que son las normas jurídicas en nuestro país, y por eso lo que siempre hemos sido parte de los diálogos que procuran buscar soluciones a este tipo de situaciones. Con el comercio hemos reiterado de que la inestabilidad en Haití repercute negativamente en ambos países, porque si bien es cierto es nuestro segundo socio comercial, nuestras exportaciones formales crecieron considerablemente después del terremoto, pero cada vez que hay un cierre de frontera, hay algún tipo de turbulencia, baja el comercio formal, no se detiene el flujo, pero aumenta el comercio informal y muchas veces aumenta el comercio ilícito. Y el comercio ilícito y el comercio informal repercuten negativamente en ambos lados de la frontera. Por eso lo que debemos seguir trabajando es por la formalización y regularización de nuestro comercio y tratar por todas las vías de que la comunidad internacional entienda de que la solución de la situación haitiana no puede ser dominicana y que merece todo tipo de atención. Bien, de forma breve, con respecto a la propuesta que también de reforma laboral que ha llevado el gobierno al Congreso, porque ya la Constitución ya se terminó, entonces tenemos ahora ahí la fiscal y la laboral. Personalmente viví cuando se presentó la reforma laboral en el Palacio Nacional. Estaba representado el sector empresarial, los empleados y el gobierno. Se presenta una reforma fiscal íntegra, que es lo mismo que fue al Congreso en estos días. Y cuando la prensa termina, cuando termina la entrevista, la prensa pregunta, ¿y la cesantía? Y todos dijeron públicamente, tanto los empresarios en sus declaraciones, como los empleadores, como el gobierno, los empleados como el gobierno, dijeron algo común. Los puntos que se están presentando en las reformas es donde hay consenso. No hay consenso con la cesantía. Hoy yo veo la reforma de algunos temas que estaban todos planteados, temas con unas demandas, unos días más de vacaciones, un tipo de trabajo virtual o desde la casa. Hay una reforma adaptándola en muchas cosas, ya había terminado el consenso. Veo la reforma en el Congreso y veo que los sectores ahora como que se han puesto, no, espérate, que no hubo consenso para esa reforma, o no hubo consenso para la cesantía, pero sí ya se había quedado de acuerdo que esa reforma se iba sin la cesantía. Eso fue lo que uno percibió. Yo estoy muy equivocado. Yo creo que hay temas de percepción que tienen diferentes enfoques. El Código Laboral de la República Dominicana es del año de 1992. Acaba de cumplir 32 años. Es un código de un país que ya no existe y de un mundo que cambió. Nosotros hemos tenido una transformación de nuestra sociedad, el mundo ha seguido cambiando, nuevas modalidades de trabajo, nuevos retos del futuro del trabajo que no se reflejan en el código actual. Los esfuerzos de modificación de este código datan de hace más de 10 años. En el 2013 se empezaron esfuerzos y yo tengo que reconocer que los trabajos que se han desarrollado en el seno del Comité Consultivo del Trabajo, en el tripartismo, en esta gestión de gobierno, han permitido un avance importante. Ahora bien, vísteme despacio porque voy deprisa.
Nosotros nos hemos preguntado, y lo hemos hecho públicamente, qué necesidad había, si faltaban consensos importantes para hacer verdaderamente trascendente esta reforma del Código Laboral, de introducirlo apenas días después en la que se presenta una ambiciosísima reforma fiscal y que todavía se estaba discutiendo el tema constitucional. ¿Por qué? Posiblemente si se le consulta al sector de los trabajadores, no hay un interés genuino de que se reforme el código. No lo existe. Y el gobierno jugará su rol. Ahora, el sector empleador ha planteado que está de acuerdo con reformas que permitan modernizar, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, incentivando el trabajo formal, derribando trabas que impiden inclusive los ajustes que se requieren en el mercado de la República Dominicana. Y eso se hizo en privado, se hizo en público y por todas las vías. Se dijo, nosotros entendemos que no está listo el proyecto para ser presentado. Entonces no entendemos cuál fue la prisa y ahora que ya está en el Congreso Nacional, en el Senado de la República, lo que hemos llamado es a la prudencia, a continuar el diálogo, a verlo en un contexto integral con todo lo que está ocurriendo y en el momento que sea requerido poder introducir las modificaciones correspondientes. Bien. Eso usted lo resuelve con el ministro de Trabajo y Pepe. Una estrella de ministro. Mira, nosotros tenemos una excelente relación. Yo nunca he visto tanta comunicación con el sector. Mira, con los dos sectores. El ministro de Trabajo ha jugado un rol estelar. Su liderazgo ha permitido que los trabajos avancen. Con el sector laboral hay una comunicación bastante fluida. Con figuras legendarias como Pepe, Gabriel, Jacobo, hay una muy buena comunicación. Ahora bien, uno de los temas pendientes es precisamente la cesantía. Y yo no quiero dorar la píldora ni evitar el tema. ¿Es el único tema? ¿No hay más? No, hay más temas. Pero el de la cesantía, que podría parecer el más controversial, ha habido una evolución del planteamiento del sector empleador. Nosotros no hemos planteado ahora que se elimine la cesantía. Sino que cesen ahí los derechos adquiridos. Para nada. Que los derechos adquiridos se respeten y se mantengan hasta que termine la relación laboral del que le corresponda. Ahora, que los nuevos entren con un nuevo plan. Con un nuevo que permita, primero, reducir costos y aumentar la competitividad propia de las empresas si nos comparamos con otro país de la región. Que a los propios trabajadores le garantice que los recursos que le tienen que entrar lo hagan y no que se vean perdidos muchas veces en procesos jurídicos complejos y que se genere más formalidad. Nosotros hemos planteado, discutamos topes que no vayan en contra de la mayoría de los trabajadores, discutamos un seguro, discutamos un fondo, discutamos otras modalidades que permitan adaptar esta relación. Y ante tantas modalidades presentadas, por eso es que nos ha generado tanta preocupación que la decisión haya sido ya simplemente remitirlo. Remitirlo al Congreso no es un problema. Posiblemente el Ejecutivo entendió que con el nivel de avance ya mejor que la discusión siga en el Congreso. Pero tanto en el Congreso como en el tripartismo hacemos de nuevo un llamado a la prudencia y que tratemos de hacer una reforma verdaderamente trascendental. Bien, se la voy a poner difícil al final. Déjenos un mensaje al final del programa. Tengo un rato aquí tratando de batear la pelota. Terminamos, pero déjenle un mensaje. Yo creo que en este momento, ya no, con toda esa experiencia que usted tiene acumulado, sobre todo en estos días que no está Agripino, hay que hablar con gente que pueda buscar consenso en todo esto. Déjele un mensaje, no a los miembros del COSDEP, no al Congreso, no al sino a todos los sectores que son parte, hasta la gente que está hoy con una cacerolita dándole a eso. ¿Qué usted tiene que decirle con respecto a una solución que debemos llegar en este proceso de reforma fiscal? Mira, es normal que muchos de estos procesos uno sienta frustración, que uno tenga la cabeza caliente, pero hay que hacer pausa y pensar en frío. Y entender que en la República Dominicana hemos construido algo único en toda nuestra región. No hay otro país, desde México hasta Chile, Centroamérica, Suramérica, que exhiba lo que nosotros podemos exhibir al mundo. Estabilidad política, crecimiento económico inclusivo, paz social. Y ese es el principal tesoro que nosotros tenemos. Y para cuidar eso y preservar eso, todos tenemos que poner de nuestra parte. Todos tenemos que tener la apertura de sentarnos en una mesa de diálogo, de entender de que no siempre tenemos la razón, tener la humildad de reconocer inclusive cuando nos equivocamos, pero más allá de la crítica, más allá de acudir a un muro de lamentaciones, presentar propuestas, contrapropuestas, aceptar cosas
Y esa es la vocación de lo que nosotros tenemos. Aunque me pidió hacer una distinción en el mensaje o no a los miembros del CONEP, nosotros ahora mismo no estamos hablándole al CONEP. Nosotros realmente estamos articulando con todos los dominicanos qué es lo que más le conviene a nuestro país, entender que ese momento único de nuestra historia, una etapa estelar de lo que estamos viviendo, hay que preservarlo y dar un salto mucho más allá y convertir esto en algo mucho más grande. Nosotros estamos optimistas con el futuro de la República Dominicana y estamos confiados de que vamos a superar todas estas pruebas con éxito. Bien. Licenciado, yo quiero agradecerle su participación con nosotros hoy, sobre todo con todo este cansancio, con todos estos días que usted ha tenido de arduo trabajo con todo esto de las discusiones y las negociaciones de las diferentes reformas. Muchísimas gracias y agradecido que nos acompañe en Síntesis. Muchas gracias y de nuevo felicidades en este 10º aniversario. Bien. Le damos las gracias de nuevo al licenciado César Dargan y a ustedes por su audiencia de esta semana en Síntesis. Hace 39 años, en República Dominicana, se fundó el programa Síntesis. Julio Jacín, acompañado de un grupo de colaboradores, de amigos, se integraron en esta travesía que ya tiene cerca de 39 años, alrededor de 4 décadas, 1985. Yo quiero aprovechar este espacio que tenemos hoy para primero agradecer a todo el que ha sido parte de Síntesis a lo largo de estas casi 4 décadas y sobre todo a ese equipo de personas que nos han acompañado siempre en todo momento que hemos pasado haciendo estos programas. Ya en el 2014 iniciamos con nuestra versión de Síntesis con Michelle Jacín. Iniciamos primero con este programa semanal, con varias transmisiones semanales, y luego, más adelante, en el 2015-16, con su versión diaria, donde estuvimos casi 8 años haciendo este tipo de trabajo. Ya ahora, en este mes, Síntesis con Michelle Jacín tiene 10 años que se integra dentro de este proceso de trabajo y tratando de realizar un aporte todos los días a la sociedad dominicana y sobre todo a nuestro país. Queremos agradecer a todo el personal que ha sido parte de este trabajo y los colaboradores, las personas que han participado con nosotros en los programas como coproductores, así como a todos los invitados que han participado con nosotros, que siempre el mejor equipo de profesionales en cada una de las áreas que nos hemos desempeñado. Los políticos, los que trabajan con políticas públicas, los diplomáticos, los médicos, los abogados, cada uno en sus áreas, el equipo municipal. Yo creo que todos los que se han integrado y los que han participado en Síntesis podemos decir que han sido lo mejor de la sociedad dominicana. A ellos queremos agradecerles, a todos los colaboradores, a todos los compañeros que han sido parte de este proyecto desde su inicio, que ya en esta versión tenemos 10 años. 10 años tenemos, en octubre cumplimos 10 años con Síntesis con Michelle Jacín en esta versión. También quiero agradecer a todos los patrocinadores, anunciantes que siempre han estado ahí al lado nuestro, y que siempre en cada proyecto que desarrollamos podemos contar con ellos. Y sobre todo, lo más importante, a la audiencia que sigue este programa, que se mantiene siempre dándole seguimiento a los temas y entendiendo cómo pensamos, y sobre todo tratamos de hacer un aporte con cada una de nuestras participaciones, con cada uno de nuestros invitados,
con temas que puedan llevar una versión objetiva de lo que está ocurriendo. Yo creo que hemos hecho el mayor esfuerzo posible, lo seguiremos haciendo, seguiremos preparándonos y seguiremos tratando de poderles traer siempre a las mejores personalidades y las personas que sepan de lo que tienen que hablar, para que ustedes puedan recibir los mejores contenidos. A ustedes, la audiencia, le agradecemos siempre estar con nosotros en estos 4 décadas y 10 años de Síntesis.